Episodio 1. Ella hablaba dormida, y el cielo respondía. Dicen que los sueños de los niños son solo fantasías. Eso decían, hasta que la pequeña Ana comenzó a hablar en lenguas muertas mientras dormía. Tenía solo 8 años cuando su madre la escuchó murmurar con la voz de una mujer adulta en medio de la noche. Pero no era solo una voz, era una conversación. Tú no debes contarle a nadie lo que viste en el cielo número 4. Susurraba Ana en un idioma que los sacerdotes del pueblo no supieron identificar. La familia, profundamente creyente, pensó que era una señal. Llamaron a un exorcista. Pero el hombre, al escuchar las palabras de la niña, no se atrevió a acercarse. Eso no es del demonio, eso es más alto que nosotros. Mucho más alto. A partir de aquella noche, Ana empezó a hablar cada vez que dormía. Su padre intentó grabar una de esas conversaciones. Pero la grabadora solo emitía un sonido sordo, como si el audio fuera censurado por algo más fuerte que la tecnología. Al día siguiente, Ana no recordaba nada. Jugaba con sus muñecas. Dibujaba ángeles con alas rotas. Y repetía una frase sin sentido. Dios tiene miedo, pero no puede decírselo a nadie. El sacerdote del pueblo fue el primero en notar algo inquietante, cada vez que Ana dormía. Una de las estatuas del altar principal lloraba. No sangre, no agua bendita, lágrimas reales, saladas. Y entonces pasó algo que nadie pudo ignorar. Una noche, Ana se sentó en su cama con los ojos cerrados. Su madre creyó que era sonámbula, hasta que la niña extendió la mano hacia la ventana, apuntando al cielo. Hoy, Dios se equivocó, y quiere que yo lo corrija. A la mañana siguiente, un rayo cayó sobre la cruz del convento del pueblo. Nadie murió, pero la figura de Cristo en la cruz apareció derretida, como si hubiera llorado fuego. Los medios no hablaron de eso. Nadie en la iglesia quiso dar declaraciones. Pero en el pueblo, comenzaron a llamarla la niña que hablaba con Dios mientras dormía. Y desde entonces, cada noche, alguien la escucha. Episodio 2. El cielo número 4 no fue hecho para los humanos. ¿Qué viste allá arriba? ¿Ana? Preguntó su madre con voz temblorosa, al verla murmurar una vez más entre sueños. La niña, con los ojos cerrados, sonrió como si recordara algo prohibido, y en un susurro apenas audible, respondió: un cielo que Dios escondió incluso de los ángeles. Desde esa noche, la palabra cielo número 4 se convirtió en un misterio que recorrió cada rincón del pueblo. ¿Qué significaba? ¿Por qué Dios querría ocultarlo? Los teólogos consultados ofrecieron teorías. Unos dijeron que era una metáfora infantil. Otros, que Ana había sido poseída por un espíritu hereje. Pero nadie pudo explicar lo que sucedió la mañana siguiente. La niña, al despertar, corrió hacia el jardín y comenzó a excavar la tierra con sus propias manos. Su madre intentó detenerla. Pero Ana gritó con fuerza desconocida: debajo de este suelo está enterrado el nombre que Dios no quiere que nadie pronuncie. Y cuando por fin sacó un pequeño objeto envuelto en tela antigua, todos se quedaron sin aliento. Era un crucifijo, pero no con Cristo. Era una figura femenina, crucificada de la misma forma, con una corona de espinas y el pecho abierto como si allí hubieran sembrado una oración. El sacerdote del pueblo cayó de rodillas al verlo. Reconoció el símbolo. Lo había visto solo una vez. En un códice prohibido del Vaticano. La cruz de la testigo silenciada. Una figura mencionada en un evangelio apócrifo que fue quemado por la iglesia en el siglo IV. Decían que esa mujer había escuchado a Dios llorar, y por eso fue crucificada por los hombres. ¿Quién te enseñó eso? ¿Ana? Le preguntaron. Ella simplemente respondió, mirando hacia el cielo sin miedo. Pero no el Dios que ustedes conocen. Esa noche, la niña volvió a dormir. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, comenzó a hablar en voz alta, como si dictara una carta para ser entregada en el juicio final. El cielo número 4 es donde Dios escondió su mayor vergüenza, y yo nací para recordársela. Episodio 3. La cruz que no aceptaba sangre, solo verdad. El crucifijo que Ana desenterró no sangraba. No reaccionaba al agua bendita. No ardía con el fuego. Pero al caerle una sola lágrima de su madre, brilló. No es una cruz de castigo, dijo Ana con voz firme, como si hablara desde otro tiempo. Es una cruz de confesión. Nadie comprendía lo que quería decir. Nadie, excepto el padre Elías, el sacerdote más anciano del convento, quien llevaba años guardando un pecado que nunca se atrevió a mencionar en su confesionario. Esa misma tarde, el padre Elías se arrodilló frente a la cruz. La tocó con manos temblorosas y susurró: fui testigo, el día en que se decidió borrar ese cielo. En ese instante, la cruz emitió un leve zumbido, como si respirara. Y entonces, por primera vez desde su creación, habló, una voz femenina, antigua y quebrada.
Salió desde la madera. Solo quien diga la verdad más dolorosa, podrá ver lo que se escondió tras el cuarto cielo. El padre Elías lloró. Ana lo observaba en silencio, sin moverse, como si supiera que lo que venía no era perdón, sino revelación. Vi al Creador temblar, confesó Elías, y vi cómo los ángeles se arrodillaban, no por fe, sino por miedo. La cruz no respondió, no brilló, no lo quemó, solo se apagó, y en la oscuridad del atardecer, Ana pronunció algo que congeló el alma de todos los presentes. A Dios no lo crucificaron los hombres, lo crucificó su propio arrepentimiento. A partir de ese día, los objetos santos en la casa comenzaron a comportarse de forma extraña. El agua bendita se evaporaba. Las estatuas cerraban los ojos. Y los cuadros de vírgenes giraban hacia la pared como si se avergonzaran de mirar. Pero Ana dormía tranquila. Cada noche más profunda. Cada noche más cerca de lo prohibido. Y cada vez que hablaba en sueños, el cielo, allá arriba, temblaba un poco más. Episodio 4. La oración que rompió la voz de un ángel. Esa noche, Ana no murmuró. No habló en lenguas. No dijo el nombre del cielo número 4. Solo rezó, una oración que nadie había escuchado jamás. Padre que fuiste herido por tu propia creación. Devuélveme el recuerdo del grito que te hizo callar. Las paredes de la casa crujieron. Las velas se apagaron sin viento. Y en la iglesia del pueblo, a cientos de metros, una figura cayó desde el altar. El ángel de mármol que protegía el sagrario había perdido la boca. La estatua no tenía labios, ni lengua, ni garganta. Solo un vacío, como si la oración de Ana le hubiera arrancado la voz. El padre Elías llegó corriendo al amanecer. Entró temblando a la habitación de Ana y la encontró dormida, envuelta en un resplandor suave y blanco. A su lado, había una hoja de papel escrita con letra infantil, pero no en español, ni en latín, ni en griego. Era un alfabeto que nadie en la tierra conocía. El padre Elías no intentó traducirlo. Cayó de rodillas y comenzó a llorar, susurrando: esta no es una oración para pedir, es una para despertar lo que Dios enterró. Esa misma tarde, un cuervo negro entró volando por la ventana del convento y dejó caer una pluma sobre el confesionario. Cuando una monja la tocó, vio una imagen, un ángel con la boca cosida, gritando sin emitir sonido, mientras Dios se alejaba de espaldas. Ana despertó horas después. ¿Qué dije anoche? Mamá. La madre no respondió. Solo la abrazó, y miró el crucifijo femenino que ahora lloraba sin detenerse. La niña se tocó el pecho, como si algo le ardiera por dentro. Me está hablando otra vez, dijo en voz baja, casi con culpa. ¿Qué, hija? Ana bajó la mirada. El que fue ángel, y luego no pudo volver a serlo. Episodio 5. El ángel que solo podía llorar dentro de los sueños. Ana volvió a dormir esa noche, pero el sueño no la encontró como antes. Esta vez fue ella quien esperó al sueño. Cuando cerró los ojos, no estaba en su cama, no estaba en su cuarto, estaba en un lugar sin tiempo, donde todo era blanco, menos una figura, sentado sobre un trono roto. Un ángel sin alas lloraba, pero sus lágrimas no caían al suelo, flotaban, como si el mundo mismo no se atreviera a tocarlas. ¿Eres tú, el que perdió la voz?, preguntó Ana. El ángel levantó la cabeza. Tenía costuras en los labios, como si el cielo lo hubiera sellado con su propia vergüenza. Yo hablé cuando no debía, respondió con la mente, no con la boca. Le conté a una niña lo que ningún ángel debía ver, y me condenaron a llorar solo en los sueños de otros. Ana se acercó sin miedo. A cada paso, el aire se volvía más pesado, más antiguo, como si caminara sobre una verdad enterrada. ¿Qué viste?, susurró. El ángel no respondió. En cambio, extendió una pluma de su espalda rota. Era negra, pero vibraba como si cantara. Cuando Ana la tocó, una imagen invadió su mente. Dios cayendo de rodillas. No por culpa, no por castigo, sino por amor. Un amor que no debía sentir. Un amor que el cielo no podía aceptar. Él la amaba, y por eso la crucificó. Pensó Ana en voz alta. El ángel asintió. Y en su llanto, hubo algo distinto esta vez. Una lágrima descendió hasta el suelo del sueño y, al tocarlo, abrió una grieta. Desde esa grieta, Ana escuchó una oración jamás escrita. Una que no pedía salvación, ni perdón. Solo decía: despiértame, cuando Dios recuerde lo que quiso olvidar. Ana abrió los ojos de golpe. Estaba de nuevo en su cama, empapada en sudor. En su mano, aún tenía la pluma negra. Episodio 6. El amor que fue crucificado antes de nacer. Ana ya no soñaba. Soñaban a través de ella. Cada noche, alguien o algo hablaba con su voz. Lloraba con sus ojos. Sentía con su corazón.
Y esa madrugada, al cerrar los párpados, lo vio. Un valle dorado, sin sombra, donde el tiempo no había sido creado. Y en medio de ese valle, dos figuras de luz abrazadas. Una era Dios. La otra, no tenía nombre. Era femenina, eterna, intocable. Y en sus ojos se leía un secreto que ningún ángel se atrevió a pronunciar. Ana no entendía al principio. Pero entonces, el viento en el sueño le susurró. Antes del Edén, hubo un amor que no fue permitido. Un amor que hizo temblar el trono, y por eso fue crucificado antes de nacer. Ana se acercó. Pero el valle empezó a desmoronarse. Las figuras se alejaban entre luz y fuego. Antes de desaparecer, aquella presencia femenina volteó a mirarla, y sonrió con compasión. Como si supiera que Ana sería quien la recordaría cuando nadie más pudiera. ¿Quién eres tú?, gritó Ana, con el alma desgarrada. Y por primera vez, esa voz habló. Sin boca, sin sonido, sin forma. Soy la lágrima que Dios nunca quiso llorar. Ana despertó con el corazón latiendo como un tambor celestial. En su espalda, tenía una marca. No era herida. No era sombra. Era una pequeña cruz, hecha de luz tenue. No dolía, pero ardía, cada vez que alguien mentía cerca de ella. Su madre la miró con miedo. ¿Qué es eso, hija? Ana bajó la mirada. El amor que Dios quiso olvidar, me ha elegido como testigo. Desde aquel día, cada vez que Ana pasaba por delante de una iglesia, los cirios se apagaban, y el agua bendita, al tocarla, se evaporaba como si no pudiera bendecir lo que venía de antes del principio. Episodio 7, la elegida que nació para recordar lo que el cielo negó. Ana dejó de ser niña el día que comprendió que su memoria no era suya. No soñaba como los demás. Soñaba con cosas que ningún humano había vivido. Con lugares donde los santos tenían miedo de entrar. Con voces que hablaban antes de que existieran las palabras. Y una noche, todo cambió. Se encontró en medio de un templo sin techo, con columnas flotando en el aire y un altar construido con huesos de ángeles. En el centro, un libro cerrado con 7 sellos, que respiraba. Al acercarse, una voz sin forma le habló. Este es el recuerdo que el cielo selló, y tú fuiste enviada para abrirlo. Ana dudó. ¿Por qué yo? Porque tú no lo olvidaste, tú lo traías desde antes de nacer. De pronto, el templo comenzó a temblar. Una sombra gigantesca descendió del cielo, con forma de alas invertidas y ojos cubiertos por fuego. Era un custodio. Aléjate del libro, criatura del barro. Rugió la sombra, este recuerdo fue exiliado de la eternidad. Pero Ana no retrocedió. Su cruz de luz brilló en la espalda como si algo dentro de ella despertara. Y al tocar el primer sello, una explosión de verdad la atravesó. Vio a Dios llorando. No por un mundo caído, sino por una promesa incumplida. Vio un cielo sellado a la fuerza. Una palabra arrancada de la creación. Una elegida enterrada en el olvido. Y entonces lo entendió. Ella no era la testigo del recuerdo. Era el recuerdo encarnado. Ana cayó de rodillas. No de miedo, de reconocimiento. He vuelto, susurró. En ese instante, el custodio bajó la cabeza. No la atacó. No la negó. Solo susurró. Entonces el tiempo ha comenzado a temblar. Episodio 8, el primer sello, la palabra que nunca debió ser pronunciada. El libro respiraba. No con el aire, sino con el peso de siglos de silencio. Ana, aún de rodillas, sintió como el primer sello temblaba bajo sus dedos. No era cera. No era metal. Era memoria comprimida, sellada por la vergüenza del cielo. Una sola palabra, dijo la voz que no venía de fuera ni de dentro. Y el universo recordará lo que nunca debió saber. Pero Ana no dudó. Colocó su palma sobre el sello. Y al hacerlo, el templo desapareció. Se encontró flotando en un espacio sin forma, rodeada de luces llorando y ecos que gemían sin idioma. Allí, suspendida frente a ella, apareció la palabra. Un símbolo que no pertenecía a ninguna lengua humana. Un trazo vivo, que latía como corazón exiliado. Y cuando Ana lo miró, recordó ser pronunciada por Dios mismo. Antes de que existiera el hágase la luz. Recordó que esa palabra no creaba ni destruía. Desnudaba. Era el verbo que obligaba al alma a mirarse sin máscaras. Era la palabra que había hecho temblar a los ángeles de mayor rango. Era el sonido que rompía las alas de los que mentían sobre su fe. ¿Qué significa?, preguntó Ana, con voz entrecortada. Y el símbolo le respondió, no con un significado, sino con un espejo. Ella se vio a sí misma, no como niña, no como elegida, sino como lo que fue antes de nacer. La guardiana del verbo que podía derrumbar el juicio. Eres el eco de la verdad que fue sepultada en nombre de la obediencia. Susurró una voz antigua. Ana gritó, no de miedo, sino de liberación.
El primer sello estalló. Y con él, en cada iglesia del mundo, un crucifijo cayó de su lugar. Las paredes temblaron. Las imágenes sagradas giraron sus rostros. Y un susurro se escuchó solo en los que sabían escuchar. Ha sido pronunciada. Episodio 9, el segundo sello, la profecía que fue arrancada de la boca de un ángel. El cielo no cayó, pero se agrietó. Desde que Ana rompió el primer sello, el mundo no volvió a respirar igual. Los relojes atrasaban. Las cruces ya no daban sombra. Y los sueños de los creyentes se llenaban de una misma imagen. Un ángel arrodillado, con la garganta abierta, pero sin voz. Ana lo vio al tocar el segundo sello. Ya no estaba en templos ni visiones doradas. Estaba en una llanura infinita donde las estrellas sangraban. Y en el centro, un ángel caído, con alas aún blancas, pero cubiertas de ceniza. Tenía los labios cosidos con hilos de luz. Y en el pecho, grabado con fuego, una frase que Ana pudo leer sin leer. Fui el que habló antes del tiempo. Y por eso, fui silenciado para siempre. Ana lloró sin saber por qué. Y el ángel, aunque no podía hablar, le mostró un recuerdo. Un instante eterno en el que él se atrevió a pronunciar una profecía delante del trono. Una sola frase. El día vendrá en que el Creador pedirá perdón. Los otros ángeles no entendieron. Pero el cielo sí. Y en ese momento, Dios no lo condenó al infierno, sino a algo peor. Al silencio eterno. Esta es la profecía que fue arrancada. Dijo la voz del libro dentro de Ana. Y ahora, debe ser devuelta al mundo. El segundo sello ardió en sus manos. Y en todas las iglesias del mundo, los vitrales que mostraban ángeles cantando, se rompieron. Porque la alabanza no basta cuando la verdad ha sido mutilada. Ana despertó con la garganta ardiendo. Su madre la encontró temblando y con la voz ronca. ¿Qué tienes, hija? Ana la miró con lágrimas en los ojos, y susurró. Yo soñé lo que el ángel no pudo decir. Y ahora el cielo me escucha, aunque no quiera. Episodio 10, el tercer sello, el día en que el perdón de Dios fue negado desde el cielo. Ana ya no dormía. Se despegaba del mundo. Su cuerpo descansaba. Pero su alma era arrastrada. Cada noche, hacia los sellos que el universo había tratado de olvidar. Y esa noche, el tercer sello la llevó a un lugar sin nombre. Un sitio sin tierra ni estrellas. Solo un tribunal de luz, y una silla vacía. Aquí fue juzgado el que nunca pensó ser juzgado. Dijo una voz invisible. Ana caminó hacia la silla vacía. Cada paso pesaba como si arrastrara los siglos. Y entonces, lo vio. Un pergamino flotando sobre el aire. Con una única frase escrita con lágrimas. Yo también pedí perdón. El tercer sello latía en su pecho. Y con solo rozarlo, el juicio comenzó. Frente a Ana aparecieron los ecos de aquel día oculto por el tiempo. El Creador, de rodillas ante los suyos. No como castigo, no como símbolo, sino como arrepentimiento verdadero. Dios había amado demasiado. Había ocultado un recuerdo. Había silenciado una profecía. Había crucificado el amor que lo humanizaba. Y quiso pedir perdón. Pero el cielo no lo aceptó. Los ángeles, los más antiguos, los más puros, bajaron la mirada. No podían castigar al Creador. Pero tampoco podían perdonarlo. El cielo tembló, no de ira, sino de vacío. Porque por primera vez, Dios lloró una culpa que nadie quiso cargar. Fue ese día, susurró Ana, cuando nació el silencio entre el cielo y la tierra. El tercer sello estalló como un grito contenido. Y en las catedrales más antiguas del mundo, los techos crujieron. Las campanas sonaron solas, sin que nadie las tocara. Y los confesores olvidaron las fórmulas del perdón. Ana despertó llorando. No podía explicarlo. Solo abrazó a su madre y dijo con la voz quebrada. Dios fue herido, no por los hombres, sino por los que nunca debieron decirle que no. Episodio 11, el cuarto sello, la puerta que solo se abre con una traición divina. Ana no quería dormir. Sabía que el siguiente sello no mostraría un recuerdo, sino una herida que aún sangraba en el centro del cielo. Pero la noche no le pidió permiso. Fue tragada por un abismo de luz negra. Y al abrir los ojos, ya estaba frente a la puerta. No era una puerta física. Era una grieta suspendida en el aire, hecha de oraciones rotas, promesas olvidadas y un solo juramento que aún ardía. Yo nunca te traicionaré. Pero esa traición ocurrió. Y solo podía ser contada por el cuarto sello. Ana estiró la mano. El sello ardía como fuego vivo entre sus dedos. Y al tocar la grieta, una visión le explotó en el pecho. Un ángel. Uno que todos conocían. Uno que había sido llamado el fiel. Ese ángel, bello, obediente, se arrodillaba frente al trono. Y no para adorar. No puedo seguir ocultando lo que tú has enterrado, dijo con voz firme.
El Creador lo miró con tristeza. Si lo dices, el cielo se dividirá. Si no lo digo, dejará de ser cielo. Y así, el ángel habló. Reveló el nombre que el cielo había prohibido. Recordó el amor crucificado. Y denunció que el perdón fue negado al propio Dios. Esa fue su traición. Y fue justo. Y fue pura. Y fue el precio que abrió la puerta. De ella surgió un viento que no soplaba, arrancaba memorias. Cada vez que la puerta se abría, algo en la humanidad olvidaba lo divino. Ana cayó de rodillas frente a la grieta. Entendió que no debía cerrarla. Debía cruzarla. Y cuando lo hizo, una voz habló por primera vez desde el otro lado. Te estábamos esperando. Episodio 12, el quinto sello, el alma que nació sabiendo el final del cielo. Ana cruzó la puerta. No caminó. No voló. Simplemente fue absorbida por una luz sin perdón. Sin tiempo, sin juicio. Allí no existían ángeles. Ni demonios. Solo almas que jamás fueron nombradas por el cielo. Y en medio de ellas, una la esperaba. Era un niño. No mayor de 5 años. Descalzo. Cubierto de un manto hecho de ceniza y palabras no dichas. Ana lo reconoció sin haberlo visto nunca. Tú, naciste sabiendo lo que nadie debía recordar. Susurró. El niño la miró con ojos que no brillaban, resonaban. Yo no nací para vivir. Dijo con una voz suave y agrietada. Nací para recordar el instante exacto en que el cielo terminará. Ana se arrodilló. No por respeto. Por vértigo. Porque lo entendió, ese niño no venía del futuro. Era el futuro disfrazado de niño. Y entonces, el quinto sello flotó entre ambos. Ya no era una marca. Era un espejo. Al tocarlo, Ana vio cómo el cielo se deshacía lentamente. No por castigo, sino por elección. No era el infierno quien lo destruía. Era Dios. Dios. Cerrando las puertas con sus propias manos. Dios. Quitándose la corona. Dios. Diciendo, es suficiente. ¿Por qué? Preguntó Ana con la voz hecha trizas. El niño respondió. Porque un día, hasta lo sagrado necesita morir, para que lo eterno pueda ser amado de nuevo. La luz tembló. Y Ana, por primera vez, recordó su propia muerte. No la futura. La pasada. La de antes de nacer. Había sido testigo una vez. Había caído por elegir la verdad. Y ahora, estaba regresando. El niño la tomó de la mano. Cuando despiertes, comenzarás a olvidar lo humano. Y entonces, sabrás qué hacer con el sexto sello. Episodio 13, el sexto sello, el silencio que solo se rompe con una resurrección divina. Ana despertó. Pero no en su cama. Estaba de pie en medio de una iglesia abandonada. Los vitrales rotos. Las velas apagadas. Y un altar cubierto de polvo. Donde no había cruz, sino un espejo. Su reflejo no era el de una niña. Era el de una verdad encarnada. Y en el aire, colgando como un suspiro suspendido, flotaba el sexto sello. Negro, frío, inquebrantable. Este es el sello que ni los ángeles se atrevieron a mirar. Dijo una voz detrás de ella. Era el niño. El mismo que cargaba el fin del cielo en su alma. ¿Qué lo rompe? Preguntó Ana. No el grito. No la fe. No el sacrificio. Lo único que puede romper el sexto sello es que Dios resucite algo que él mismo condenó a morir. Ana se acercó al espejo. Y dentro de él, no vio a Dios sentado en su trono. Lo vio solo, desnudo de poder, sosteniendo entre sus manos el corazón que había olvidado. Un corazón que no latía. Un corazón que no era humano ni divino. Un corazón que no existía en ninguna escritura, porque había sido borrado por temor. Y entonces, el reflejo de Dios lo abrazó. No como creador, sino como padre. Y en ese abrazo, el corazón resucitó. El sello estalló. Un viento que no venía del mundo barrió el altar. Las estatuas lloraron. Las campanas sonaron. Y el cielo, allá arriba, se agrietó como un cristal celestial que había contenido demasiado silencio. Ana cayó al suelo. Sangraba por los oídos. Pero no por dolor, sino porque el universo entero estaba volviendo a hablar. La primera palabra fue un susurro. Yo también necesitaba ser perdonado. Episodio 14, el séptimo sello, la revelación que solo puede ser leída con los ojos cerrados. El mundo parecía igual, pero ya nada respiraba como antes. Ana caminaba entre personas que no sabían que el cielo ya no los observaba, porque el trono estaba vacío. Los 7 sellos, solo quedaba uno. Y no estaba suspendido en el aire. No brillaba. No ardía. Vivía dentro de ella. Cada latido en su pecho era un eco de lo que vendría. El niño, aquel que nació sabiendo el final del cielo, la esperaba una última vez. Sentado sobre una piedra cubierta de silencio. ¿Dónde está el último sello?, preguntó Ana. El niño no respondió.
Solo levantó la mano y señaló su pecho. No está en un libro. No está en una puerta. El séptimo sello es la mirada de Dios desde adentro. Ana entendió. Para abrirlo, debía cerrar los ojos. No como quien duerme, sino como quien deja de ver lo conocido. Se sentó, cruzó las manos. Y por primera vez, no soñó. Recordó su verdadero origen. No era una niña elegida. Era una chispa del Verbo, caída en la carne, para recordar al Creador lo que él mismo enterró. Y entonces vio, no con los ojos, con el alma, una revelación escrita no con tinta, sino con lágrimas de mundos no nacidos. No habrá fin, solo reinicio. El cielo debe morir, para que el amor deje de temerle. Ana abrió los ojos. Y el mundo parpadeó. Por un segundo, todos los relojes se detuvieron. Las iglesias quedaron en silencio. Y cada alma sintió, aunque no supo cómo explicarlo, que algo en lo alto había sido perdonado. El séptimo sello había sido abierto. Pero no trajo fuego, ni castigo, ni trompetas. Trajo un silencio sagrado, que anunciaba un nuevo comienzo. Episodio 15, epílogo. La niña que no despertó, porque se convirtió en el sueño de Dios. Ana no murió, pero nadie volvió a verla despertar. Su cuerpo quedó dormido en la pequeña cama de sábanas blancas. Los médicos no entendieron. Los sacerdotes temieron. Y su madre, simplemente guardó silencio. Como si supiera que el alma de su hija ya no le pertenecía al tiempo. La piel de Ana estaba tibia. Su pecho se movía. Pero sus ojos jamás se abrieron. Y aún así, en las noches, el viento hablaba con su voz. Dicen que cuando se cierra el séptimo sello, no se revela una profecía. Se abre un alma. Ana no fue elegida. Fue sembrada. Sembrada en la carne para florecer en el instante exacto en que el cielo decidiera callar. Y ahora, desde su sueño eterno, Ana no observa el mundo. Lo sueña. Sueña niños que rezan sin miedo. Sueña iglesias donde el juicio no tiene lugar. Sueña un creador que ya no necesita ser adorado, sino simplemente amado sin condiciones. Y en ese sueño, el cielo respira de nuevo. Porque lo divino no está en lo que castiga. Está en lo que recuerda con ternura. Años después, construirían una capilla donde Ana descansaba. Pero nunca pusieron una cruz. Solo un espejo. Y debajo, una frase escrita en piedra. Aquí duerme la que habló con Dios. Y al hacerlo, lo hizo soñar.